¿cierto? Los aparatos móviles en los establecimientos educacionales. Para poder justamente ampliar esta temática está con nosotros Mabel Urrutia, quien es académica de la Facultad de Educación y directora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva. Mabel, muy potente para nosotros y positivo que pueda estar con nosotros para hablar justamente de un tema que es tan trascendental para los que efectivamente somos padres y madres y estamos súper preocupados, ¿cierto?, con esta temática. Muchas gracias por la invitación, espero aportar con este tema. Sí, bueno, vamos a comentarle a las personas justamente sobre la información que el Congreso Nacional justamente está discutiendo este proyecto para modificar esta ley, ¿cierto?, general de educación que busca prohibir y regular el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educacionales de nuestro país. ¿Qué te parece esta modificación a la ley y de qué manera crees que sería específicamente un aporte para el desarrollo efectivamente de nuestros niños? Creo que hay que tomarlo con cautela porque desde un punto de vista positivo, digamos, esta ley impulsaría un trabajo muy importante en el aprendizaje, que es la atención sostenida, porque efectivamente el uso de celulares afecta a la atención sostenida, que es la base del aprendizaje. Entonces los niños se distraen con facilidad, desarrollan una especie de atención dividida, ¿cierto? Están pendientes de las redes sociales y eso quita atención a la materia, a la asignatura, a las competencias que también deben desarrollar, sobre todo las competencias sociales. Nuestro cerebro es social por naturaleza, nosotros necesitamos establecer contacto, comunicarnos, tener intenciones comunicativas y eso se ve afectado por el uso del celular. Mabel, aquí hablamos de problemáticas neurocognitivas. Si tú nos pudieses comentar detalles, ¿qué es lo que efectivamente ocurre en el cerebro, incluso no solamente de los niños, sino que de todas las personas que probablemente deberíamos de restringir este uso? Bueno, en particular hay una red neural, el prefrontal, por ejemplo, que tiene que ver con esta atención sostenida que establecía anteriormente, que tiene en relación con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son fundamentales para aprender, por ejemplo, la planificación, la organización, la toma de decisiones, la emocionalidad, etcétera, y estas podrían verse interrumpidas por un uso prolongado de este celular o un uso excesivo de este celular. Por eso hay que tomarlo con cautela, porque obviamente hay otros aportes, ¿cierto?, pero afectaría a esta red neural que está vinculada con el aprendizaje directamente. Sí, aquí está iniciativa que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en segundo trámite constitucional. En el Senado prohíbe y propone prohibir el uso de celulares, ¿cierto?, en los niveles de educación parvularia y en los cursos de primero sexto básico, salvo en casos excepcionales, como actividades curriculares específicas, emergencia o atender necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa con estos cursos de parvularia, de primero a sexto básico? ¿De qué manera obviamente puede perjudicar? O sea, yo no me imagino un niño en la parvularia ocupando celular. Entonces, ¿de qué manera viene a ser complejo el que los niños a tan temprana edad puedan utilizar estos teléfonos y no en la casa? En particular, por ejemplo, el lenguaje se podría ver afectado en este caso porque el uso del celular afecta a la atención directa, al trabajo comunicacional que hay en los niños, ¿cierto? Y porque la capacidad atencional de los niños de 5 años es mucho más baja. Dura aproximadamente 6 minutos, entonces el uso prolongado de esto podría generar una dificultad para desengancharse de esta tecnología en un momento adecuado, en un momento determinado. Entonces en ese aspecto podría afectar. Sin embargo, quiero hacer la salvedad que, por ejemplo, en relación a los trastornos de desarrollo del lenguaje, que es un tipo de trastorno que está muy extendido en Chile, puede también causar aspectos positivos del uso de la tecnología cuando tiene fines educativos. O sea, depende mucho el fin que tenga este uso de tablet, por ejemplo, o celular. Nosotros lo hemos comprobado en nuestro laboratorio, hemos trabajado con una app que hemos creado para este tipo de trastorno y ha resultado en efectos positivos en relación al lenguaje, por ejemplo, en la semántica de la metáfora. Entonces, por eso hay que tomarlo con cautela porque tiene que ver con digamos, la duración, el tiempo que la persona está expuesta a este celular o a esta tecnología, también el control parental que se ejerce sobre esto, ¿cierto? Y el uso o la finalidad que pueda tener las tecnologías. Claro, que tenga una finalidad positiva. Por ejemplo, en el caso, hablábamos en espacios con respecto a la inteligencia artificial, a la neurodivergencia, a las personas, por ejemplo, con autismo. Esto efectivamente podría ser un aporte para niños y niñas en caso de que efectivamente sea necesario.
Efectivamente, yo creo que no hay que satanizar las tecnologías, tiene que ver mucho con la retroalimentación inmediata que da una tecnología, puede también ser un aliado para el docente en las evaluaciones, por ejemplo, o en el apoyo institucional a este tipo de tareas. Sin embargo, creo que los profesores todavía no tienen una formación en este tema. No porque ellos tengan la obligación de hacerlo también, yo soy profe, así que lo puedo decir, sino porque necesitan una capacitación sobre esto y podría ser muy beneficiosa, sobre todo ahora en la era de la inteligencia artificial. Exactamente, aquí estamos, por ejemplo, con algunas imágenes que hemos ido comentando, donde hablamos de que se prohíbe desde primero a sexto básico, sin embargo se permite un uso de carácter excepcional en la medida que sea estrictamente requerido en una actividad curricular o extracurricular, ¿verdad? Claro, sí. Y también tiene que ver con un aspecto afectivo. Por ejemplo, si tú eres mamá, tienes niños, quieres saber un poco cómo le va a tu hijo en la escuela, ¿no? Entonces el celular es un modo que también existe actualmente para saber cómo está, para tener conexión con él, para saber cómo se siente. Y también en algunos tipos de patologías como adolescentes ansiosos, por ejemplo, o personas con depresión, quizás podría también ser una herramienta positiva el contacto con la familia, con los amigos, etc. O sea, yo sí, por ejemplo, pienso que para mis hijas o hijos sería positivo el uso regulado. En este caso, llego con el celular, que la profesora lo tenga y en caso de que necesiten conectarse conmigo, pase algo, emergencia, la niña puede utilizarlo. Exactamente. Pero tener el descontrol absoluto y que ella esté todo el rato con el celular, obviamente que puede ser problemático. Aquí, por ejemplo, hablamos de que se prohíbe desde séptimo básico hasta cuarto medio. El proyecto indica que los reglamentos de los establecimientos educativos deberán disponer de medidas, como yo te decía, para regular un uso adecuado de estos medios tecnológicos de teléfono móvil. Ni hablar en las clases, o sea, eso es de que los niños estén en la clase de matemáticas, etcétera, con el celular, ocupando la calculadora, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, yo creo que si tú le das un fin pedagógico, todo tiene un sentido. Por ejemplo, yo trabajo en el área de neurociencia y los estudiantes tienen que trabajar sobre los neuromitos que existen en la neurociencia. Entonces les pedí crear un meme acerca de esto. Necesito que usen el celular para que busquen videos, ¿cierto? O busquen frases, o busquen memes que puedan ser acordes con esta práctica educativa. Ellos exponen este meme con algún contraargumento, tienen que buscar una evidencia empírica. A veces lo que está más a la mano es el celular. No tenemos laboratorio, tenemos el acceso a laboratorios todo el rato, ¿cierto? Para que los estudiantes consulten a nivel investigativo. Entonces, depende del fin pedagógico que tenga, depende del currículum, depende de los objetivos que pretenda desarrollar. Desde lo psicológico positivo para los niños, ¿verdad? Desde el poder comunicarse con sus padres en caso de emergencia, como tú bien dices también, en caso de utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, algunas problemáticas en niño y niña está permitido. Pero ¿qué pasa también en el caso del bullying? Que se va generando, por ejemplo, con el mal uso. Hemos visto, por ejemplo, en oportunidades fotografías de niñas en los baños, etcétera. Problemáticas súper complejas con respecto a esto desde lo psicológico y cómo va afectando en los niños las redes sociales y el mal uso, no solamente desde casa, sino que también desde el colegio. Claro, yo creo que el tema de la exclusión social o del bullying está presente con tecnología o sin tecnología. El ciberbullying puede hacerlo un poco más, digamos, aumentativo, ¿no? O también está el grooming, por ejemplo, que es el acoso que puede recibir sexual de parte de algún mayor, por ejemplo, en el uso de redes sociales. Por eso es que insisto que el control parental es fundamental. O sea, si los padres no están pendientes de qué es lo que están consumiendo sus niños, cuántas horas le están dedicando, así también los colegios con algún tipo de campaña que pueda regular este uso, claramente va a ser nocivo, ¿no? Sí, hemos también escuchado en casos muy complejos regionales que, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp con personas incluso internacionales que están dentro de estos grupos donde sexualizan a los niños, donde los hacen formar parte de juegos súper inapropiados. Entonces, como tú bien dices, el control parental es algo que es absolutamente necesario y lógico a la hora, obviamente, de conocer las conductas de nuestros hijos y lo que están haciendo en el día a día también. Bueno, la próxima semana vamos a participar con Cristian Medina, un estudiante de inteligencia artificial, del doctorado en inteligencia artificial. Ay, cuéntanos detalles. Precisamente exponiendo este tema del grooming, cómo hay ciertos aspectos emocionales que hay que trabajar también con una herramienta que él ideó para poder controlar, digamos, el acoso que existe de personas mayores.
por ejemplo, esta conexión emocional que ejerce una persona mayor, que es un pedófilo normalmente, ¿cierto?, sobre los menores, y cómo trabajar estos aspectos de la falsa empatía, por ejemplo, que está detrás de estos delincuentes, porque en el fondo lo son. Entonces creo que hay muchas cosas por regular, pero también existen líneas de investigación, ¿cierto?, para abordar estas problemáticas. Sí, ahora, ¿por qué crees tú que esta propuesta ha generado debate en torno a los efectos negativos de este uso en niños y adolescentes? Porque tú hablas, ¿cierto?, siempre de una regulación también. No prohibir si es que necesariamente, probablemente el niño o niña es importante la herramienta para ellos desde lo positivo, ¿no? Claro, primero porque satisface, por ejemplo, hay estudios como uno que salió recientemente en Nature, que habla sobre los beneficios del uso de ciertos tipos de videojuegos, como PlayStation 5, por ejemplo. Claro. Entonces, claramente satisface necesidades educativas, necesidades psicológicas básicas. En este caso puede ser, por ejemplo, la competencia. Yo juego un videojuego y me siento que estoy poniendo a prueba mis capacidades, que voy avanzando en ella con los niveles, ¿cierto? También recibo una motivación extrínseca directa porque voy ganando cierto puntaje y además también siento que estoy vinculado con otros cuando el juego permite esa vinculación. Entonces, por otro lado, la autonomía es fundamental, porque yo resuelvo un problema, hay un obstáculo, tengo que buscar una estrategia, estoy resolviendo problemas, estoy desarrollando un pensamiento de alto nivel. Entonces, por eso depende mucho también del juego que se utilice o de qué, porque no todos los juegos van a provocar eso, claramente está, ¿no? Hemos ido también vivenciando cómo utilizan juegos donde les enseñan a robar, a violar, y son juegos que exactamente atentan contra la violencia de los niños interna, porque finalmente te van normalizando algo a través de algo recreativo que finalmente puede convertirse en un arma absolutamente de doble filo para construir personas obviamente buenas y positivas para la sociedad. Sí, yo creo que el componente ético es un tema fundamental, sobre todo también en esta disciplina de la inteligencia artificial. Es decir, los grupos que crean estos videojuegos, que crean, por ejemplo, juegos incluso educativos, debieran contar con un grupo interdisciplinario, entre ellos pedagogos, que tengan conocimiento acerca de los alcances que tienen esta herramienta para los jóvenes. Mabel, si me pudieras también contar detalles sobre este laboratorio de neurociencia cognitiva que lideras, en qué consiste y qué tan importante se hace también para este tipo de estudios. Mira, hay dos líneas importantes que estamos desarrollando. Una que tiene que ver con la lectura hipertextual, es decir, la lectura digital. Nosotros tenemos unos puntajes muy bajos a nivel internacional, los chilenos, digo, en relación con la comprensión lectora. Entonces nosotros estamos averiguando estos sustratos neuronales que están detrás, ¿cierto?, de una lectura hipertextual. ¿Qué pasa cuando una persona salta de un link a otro, por ejemplo? Que es la lectura que está haciendo ahora el joven. Hay hipótesis de superficialidad que establecen que la lectura digital la tomamos menos en serio o tenemos una sobreconfianza acerca de lo que realmente leí. Entonces, este estudio es muy importante en esa línea, también en línea digital, porque cada vez más los materiales que están disponibles para la lectura son en formato digital. Son mucho más económicos, más ecológicos, ¿cierto?, etcétera. Entonces, queremos averiguar qué está pasando en el cerebro de los adolescentes cuando procesan este tipo de lectura. Eso por un lado. Luego, otra línea investigativa muy interesante tiene que ver con las competencias emocionales. ¿Qué pasa con los escolares cuando ven videos, por ejemplo, donde están poniéndose a prueba, ¿cierto?, Claro. Las emociones positivas, las emociones negativas, el compromiso, la vinculación, el control sobre esas emociones. Esto lo estamos haciendo con varios colegios de Coronel, por ejemplo, el Colegio Vista Hermosa, la Escuela Vista Hermosa, el Liceo Llovilo, también otros liceos como el Liceo San Pedro, que han venido al laboratorio de la escuela, hemos trasladado, en este caso, el aula al laboratorio y ha sido bastante enriquecedor, porque este laboratorio cuenta con tecnología de punta, en este caso electrofisiología, por ejemplo, con alta densidad, donde podemos ver qué pasa en el cerebro a través de ondas cerebrales específicas, bandas de frecuencias también, y técnicas relacionadas con los movimientos oculares, que permite ver qué pasa cuando la persona lee, se detiene, regresa, por ejemplo, medidas muy específicas que nos están dando cuenta de qué pasa en el cerebro de los jóvenes, los niños. Qué
qué importante el tener un impacto educativo, social súper trascendental para la región en general. ¿Cómo lo has visto también en este feedback con algunos colegios que también han ido incorporando cosas que ustedes van presentando en la marcha? Ha sido muy emotivo por varias razones. Primero, porque lo lideramos mujeres, ¿ya? Entonces estamos cambiando un poco la imagen de la ciencia, muy enfocada a lo masculino, ¿cierto? A liderazgo de otro tipo. Entonces, eso en primer lugar es algo que les llama la atención y que puede ser también un ejemplo para las jóvenes que vienen al laboratorio y que están viendo que nosotros también podemos realizar este tipo de labores. Lo segundo, la vinculación con el medio, es decir, es un equipo que es interdisciplinario, participa gente de la Facultad de Ingeniería, de Psicología, y los colegios sienten que tienen una importancia, que tienen un lugar dentro de la universidad. Los niños están aprendiendo qué pasa en su cerebro, les mostramos sus ondas cerebrales, es una instancia de aprendizaje, no solamente de recogida de datos. Y además, muchos de los estudiantes y los escolares que curiosamente vienen al laboratorio no han conocido la universidad, nunca han pisado la Universidad de Concepción. Entonces, en ese sentido, la vinculación con el medio se cumple porque ellos también pueden indagar y tener la esperanza de cursar una carrera universitaria, de conocer cómo funciona una carrera por dentro a través del intercambio con los estudiantes tesistas que están en el laboratorio, porque eso también es otro punto a favor. Claro. Es decir, hay estudiantes de pregrado, de doctorado, de diferentes doctorados, de psicología, de lingüística, de inteligencia artificial. Ha sido un trabajo de verdad enriquecedor y muy gratificante para nosotros. Ahí hablábamos con el licenciado, ¿cierto?, de la Facultad de Humanidades, que hablaba de esta interacción entre los universitarios, entre las carreras. Es importante también justamente generar ese vínculo dentro de este laboratorio. Sí, claramente, porque hay muchas diferencias entre un estudiante de ingeniería y un estudiante de pedagogía. Incluso en la misma Facultad de Educación a la que pertenezco, hay diferencia entre un estudiante de educación básica y uno de educación diferencial. Ahora mismo estamos tratando de implementar alguna estrategia didáctica porque la idea de toda esta investigación es terminar con una muestra permanente en el CICAT que ayude a regular las emociones, a reconocer las emociones a los escolares. Entonces hay un grupo de educación diferencial, por ejemplo, que está preocupado por la inclusión, qué pasa con las personas no videntes, qué pasa con las personas con la condición de espectro autista, cómo las vamos a incorporar en estas competencias emocionales tan necesarias en la sociedad. ¿Cómo crees que va a ir también este proyecto para obviamente seguir acercándonos al tema de la ley? ¿Cómo crees que va a ir este proyecto y de qué manera va a ser probablemente quizás positivo en esta regulación de la que tú nos has hablado con respecto a la inteligencia artificial? Creo que es bastante importante porque la inteligencia artificial primero permite procesar una gran cantidad de datos en poco tiempo. Entonces estamos tratando de unir esta disciplina con la neurociencia, que estudia las bases neuronales, y hay un gap impresionante en este aspecto. O sea, no hay mucha información e investigación que... ¿La han utilizado ustedes también dentro del laboratorio? La estamos utilizando actualmente para, por ejemplo, optimizar algunas herramientas o algunos recursos que estamos realizando, libros electrónicos o, por ejemplo, trabajo de regulación emocional a partir de algún tipo de algoritmo específico, machine learning, ¿cierto? Y dar un paso después a deep learning, etcétera, para poder encontrar una retroalimentación más inmediata y que los trabajos didácticos sean un poco más interactivos, porque hasta ahora no tienen ese componente muy interactivo y los jóvenes son corpóreos, pues necesitan, los niños también, por supuesto, moverse, interactuar, relacionarse, etcétera. Y de qué manera también esta inteligencia que la conversamos durante todo el programa va a servir con el tema de la regulación de los mismos celulares, de qué manera nos va a poder apoyar a poder controlar a los niños y niñas. Yo creo que también esa es una buena vereda para obviamente esta búsqueda, ¿no? Claramente, o sea, por ejemplo, la evaluación todavía es muy mecánica. Y si hay una herramienta que permita evaluar, digamos, de una manera mucho más automática o descentralizar el trabajo burocrático que muchos docentes tenemos en las instituciones, por supuesto que va a ser un aporte como mínimo, digamos, estos aportes, otros mayormente en relación a desarrollar, por ejemplo, apps con base de datos mucho más complejas que permita dar una representación más clara o una perspectiva más global de lo que está pasando en el curso. Por ejemplo, si tenemos un gráfico instantáneo de este niño está fallando en este aspecto metacognitivo, el profesor va a poder intervenir de una manera mucho más directa a esas diferencias individuales que actualmente tenemos en el aula, porque no podemos considerar que todos los estudiantes son iguales.
iguales, todos tienen ritmo de aprendizaje distintos y además tienen distintas posiciones, etcétera. Entonces creo que en este aspecto, en la personalización, la inteligencia artificial va a ser un aporte. Mira, ¿te parece, Mabel, que conozcamos la respuesta de toda la gente que nos ha acompañado? Gracias por escribir, gracias por resolver también nuestra duda con respecto a esta importante pregunta. ¿Dejas que tu hijo o hija utilice su teléfono móvil en el colegio o liceo? Aquí ya tenemos la respuesta, ¿cierto?, de algunas personas. Si pudiésemos ir hablando sobre Javier. Norambuena dice, no, el celular es un gran distractor y se presenta para malas intenciones, especialmente en los niños o adolescentes. Javier, Norambuena, muchas gracias por tu respuesta. Aquí también tenemos a Badilla, ¿cierto? Antes de prohibir es necesario instruir en su buen uso para no incurrir en cosas inapropiadas que puedan perjudicar su aprendizaje y la socialización en el colegio. Badilla, cierto, _Car4, gracias también por tu respuesta. Nos encanta que podamos tener una interacción, cierto, efectiva con todo nuestro público. También está con nosotros hoy Disperso. Soy disperso. Sí, en caso de emergencia es necesario que tenga a mano un teléfono móvil disponible. También tiene razón, ¿cierto? Ahí, como tú bien dices, regular y tener la conciencia de un equilibrio para que el celular pueda estar probablemente en los establecimientos, pero muy bien regulado. Mabel, un gusto como siempre tener personas que son tan parte de nuestra Universidad de Concepción con estudios, ¿verdad?, y con laboratorios que sin duda son un aporte en estas y en otras áreas, así que como siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Y de esta manera entonces nos vamos a la última pausa de la jornada, dejándote la invitación a que te quedes. Va quedando poquito para estar con nosotros, pero igual sigue nuestra programación aquí en TVU, así que vamos y volvemos.